Hola mi gente, ¿cómo están? Bueno, espero que encuentren este video útil, interesante, que se celebra el 4 de julio en los Estados Unidos. Bueno, no es la victoria final de Estados Unidos sobre Inglaterra, eso ocurriría 5 años más tarde y después de una guerra muy sangrienta, muy violenta que costó cientos de miles de vidas. Lo que se celebra el 4 de julio es la declaración de independencia de Estados Unidos, el día que Estados Unidos se declaró independiente de Inglaterra, pero sin el consentimiento de Inglaterra. La declaración de independencia de los Estados Unidos fue escrita por Thomas Jefferson, principalmente porque Thomas Jefferson ya era reconocido en los círculos intelectuales como una persona. Ustedes han visto cómo hay gente que tiene facilidad para las palabras, para ordenar las ideas y dicen, wow, ese está diciendo lo que yo pensaba, pero lo articula de una manera que yo no puedo. Bueno, eso mismo hacía Thomas Jefferson con la palabra escrita. Escribía muy bien, ordenaba muy bien las ideas, de manera que eran recibidas con impacto por las personas que las leían. Por eso se le da a Thomas Jefferson la responsabilidad de escribir el borrador final, el escrito final de la declaración de independencia de los Estados Unidos. Pero también fue ayudado por un grupo de personas que se encontraban con él en el lugar, que lo apoyaron, que lo ayudaron, entre ellos John Adams, Benjamin Franklin, Roger Sherman y también Robert R. Livingston, hombres muy reconocidos, muy prestigiosos de esa época. La declaración de independencia de los Estados Unidos ocurre en un contexto muy importante en que ya los norteamericanos se sentían muy irrespetados, muy agraviados, explotados por Inglaterra, que les ponía muchas trabas, les ponía límites a sus libertades, a su comercio y le imponía muchos impuestos sin tener representación. Esto es muy importante en el Parlamento británico, es decir, lo que ellos llamaban taxation without representation. Pero es casi lo mismo que todas las situaciones, ¿no?, que llevaron a luchas de independencia, no solo en Estados Unidos, sino también en América Latina y el mundo entero. Ya cuando las diferencias y la relación entre la metrópolis y la colonia llega a un punto que es insalvable, pues nacen estos movimientos independentistas de rebeldía, cuando ya la gente de las colonias no sienten que se deben a esos gobiernos que los explotan y les niegan sus derechos, pues quieren separarse, como toda relación. Cuando ya no funciona para una de las partes, siempre va a haber una parte que se va a querer separar. Estamos hablando de 1776, el 4 de julio de 1776 hubo un congreso en el cual se reunieron representantes de las 13 colonias, que era Estados Unidos, bueno, todavía no eran los Estados Unidos, las 13 colonias que existían en ese momento, para redactar y enviarle una carta al rey Jorge III en Inglaterra, dándole a conocer que se separaban, que ya no querían seguir con ellos y dándole la oportunidad de que lo aceptara. Le ofrecieron una rama de olivo para evitar una guerra sangrienta, ¿no? Pero el rey de Inglaterra no lo tomó de esa manera. De eso vamos a estar hablando más tarde. Ahora, ¿es la declaración de independencia de los Estados Unidos y la celebración y la importancia que se le da a nacionalismo exacerbado, patriotismo de los americanos, o fue en su momento uno de los documentos más impactantes, uno de los documentos más importantes, digamos, en el mundo entero? Es muy revolucionario para la época que se escribió. ¿Qué fue? Pues bueno, yo diría que es lo último, un documento muy revolucionario que tuvo un impacto muy grande en el mundo entero. ¿Y por qué? Se los resumo. El documento tiene 3 partes. La primera es el preámbulo. La segunda es los agravios, grievances, donde los norteamericanos le dicen al rey todos los males que les está causando, todo lo que les agravia, todo lo que les afecta y por lo que se quieren separar. Y después la resolución, que es donde le dicen, nos queremos separar, nos consideramos libres, independientes de Inglaterra, le enviamos esta carta para que usted la acepte y queremos tener nuestro autogobierno, nuestra independencia, nuestra autonomía, sin tener que llegar a una guerra sangrienta, ¿no? De una manera pacífica, y podemos tener una excelente relación con la metrópolis, pero nosotros queremos ser libres. Eso es más o menos lo que dice la declaración de independencia, disculpen. La constitución vendría más adelante. Ahora,
¿Qué es lo que hace a este documento tan especial, que haya tenido tanta repercusión, tanto impacto en el mundo entero? Y es su carácter revolucionario, porque está inspirada por ideas del movimiento de la Ilustración. Aquí en Estados Unidos le dicen Enlightenment. Y prácticamente, a manera de resumen, dice que los hombres fueron creados todos iguales por Dios. Y Dios les dotó de ciertos derechos inalienables. Entre ellos, el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la búsqueda de la felicidad. Esto es muy revolucionario para la época, porque hasta ese momento lo que existía en el mundo eran reinados y imperios, ¿no? Entonces la gente ya tenía castas. Si nacías de una familia de sangre azul, ibas a tener ciertos privilegios, ibas a ser rico. Si nacías de una familia pobre, plebeya, de una gente sin ninguna clase, sin ningún título, ibas a ser pobre el resto de tu vida. Entonces esto es muy revolucionario, porque dice que todos los hombres son creados iguales por Dios, y que los derechos de los hombres no vienen de ningún emperador, de ningún rey, de ningún otro hombre. Son derechos innatos, porque ellos dicen, consideramos estas verdades, o que estas verdades son autoevidentes o evidentes por sí mismas, que todos los hombres son creados por igual, con ciertos derechos inalienables, entre ellos la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Esto es muy revolucionario para la época, y no cayó muy bien entre los reyes y distintos emperadores y bueno, todas aquellas clases dominantes que había en Europa y el mundo entero. Eran ideas muy nuevas de acá, de Norteamérica. Y bueno, también inspirada, vuelvo y repito, en algunos de los pensadores de la Ilustración en Europa. Entonces dice también, esto es muy importante, que los ciudadanos, esto es importantísimo, de mutuo acuerdo, en otras palabras, ¿no?, se ponen de acuerdo y crean un gobierno. Ese gobierno es creado con el consentimiento de los gobernados, con el propósito de garantizar y proteger esos derechos inalienables. Que si el gobierno se torna tiránico, se torna de una manera contraria a su función, que es, en este caso, proteger esos derechos sagrados, innatos de los seres humanos, pues los ciudadanos tienen la obligación y el derecho de reemplazar ese gobierno, es decir, de tumbarlo, como decimos nosotros, destituirlo y sustituirlo por otro gobierno que sí garantice estos derechos y libertades fundamentales. Todo lo que hace el gobierno es con el consentimiento de los gobernados. El ciudadano por encima del gobierno. El gobierno se debe al ciudadano, al gobernado, no de la otra forma, que era lo que había hasta el momento, ¿no? El gran líder, el gran rey, el gran emperador y demás. Entonces estas ideas son muy revolucionarias para su época, y es por eso que el documento, cuando se lee en todos los Estados Unidos, de hecho, el documento se repartió, se imprimió rápido y se leyó por todos los Estados Unidos. Recuerden, es una época en la que no existía la televisión, la radio, no existía, por supuesto, todo esto que tenemos hoy en día, la social media, como le dicen todas estas plataformas sociales. Entonces la palabra escrita tenía mucha fuerza, mucho impacto en las personas, ¿no? Y entonces la gente esperaba los periódicos y las publicaciones con mucho entusiasmo, con mucha anticipación, y todo lo que salía escrito, todo lo que se leía, todo lo que se hablaba, todo lo que se oraba en los lugares, pues era, sujeto a un escrutinio muy fuerte y analizado profundamente por todo el mundo. Se discutían mucho las ideas en ese tiempo. Entonces, cuando eventualmente se
se firma, ¿no?, esta declaración de independencia, pues se envía a todas las colonias donde la gente la lee, y esto crea un espíritu, ¿no?, revolucionario, para movilizar, ¿no?, a la gente y crear un estado de patriotismo que ayude a lo que venía, que era eventualmente un enfrentamiento horrible, sangriento, largo, contra el ejército más poderoso del mundo y también la fuerza naval más poderosa del mundo, que eran los ingleses. Entonces, esto también se lee en Europa. Cuando llega a Europa tiene una repercusión tremenda, y en el mundo entero. Y eventualmente fue motivo de inspiración, ¿no? Porque mucha gente, estas ideas de que tus derechos no te los da ningún dictador, ningún jefe revolucionario, ningún Fidel Castro, ni ningún Raúl Castro, ni ningún Canel, ni ningún emperador, no vienen de nadie. Tus derechos te los dio Dios, es decir, te pone a ti igual que al más grande que puede haber existido. Es decir, todos los seres humanos somos iguales, ¿no? Entonces, esto fue motivo de inspiración para muchos movimientos revolucionarios en el mundo entero. La Declaración de Independencia tiene un aspecto contradictorio que muchos consideran hipócrita también, y es que todo esto se escribe al mismo tiempo que todas estas personas que están en el Congreso y que escriben la Declaración de Independencia eran dueños de esclavos. Entonces, ¿cómo tú reconcilias, ¿no?, el que todos los hombres son iguales y que son dotados por su creador de derechos inalienables, como el derecho a la vida, a la libertad y la búsqueda de la felicidad? ¿Y cómo tú justificas entonces que tienes esclavos? Entonces, Thomas Jefferson, aunque ustedes no lo crean, estaba consciente de esto, y en el primer borrador, en la primera el primer documento que él escribe, disculpen, a veces se me olvidan algunas palabras, ustedes saben, el primer borrador, la primera declaración de independencia que pone a disposición del Congreso para que lo apruebe, él habla del esclavismo, él aborda el tema del esclavismo. Pero como muchos de los representantes, sobre todo la gente de las colonias del sur, eran dueños de esclavos, se le armó una sublevación ahí. La gente se alteró, empezaron a discutir, dijeron que no, algunos hasta rasgaron, ripiaron, como decimos nosotros, el documento, porque no querían que se tocara para nada el tema de la esclavitud. Y esto es contradictorio, ¿no? Es hipócrita. Entonces Jefferson se da cuenta de que en ese momento no iba a lograr nada, no estaba la gente lista para discutir el tema de la esclavitud, que después sería resuelto con la guerra civil, que también costó muchísimas vidas. Y entonces elimina la parte que tenía que ver con la esclavitud, esto es muy importante, y lleva el segundo borrador ya sin abordar el tema de la esclavitud, y entonces es que es aprobado, y él dice, bueno, esto lo vamos a tener que dejar para más adelante porque la gente no está lista para discutir el tema de la esclavitud. Entonces, pero sí lo tuvo, sí lo observó, lo tuvo en consideración y vio él que estaba en contradicción el texto de la Declaración de Independencia y el hecho de que la gente tuvieran seres humanos como esclavos, como propiedad, y le negaran esos derechos inalienables dados por su creador. Entonces, esto es lo que se celebra el 4 de julio. Después llevaría hasta 1781, el 19 de octubre, tras la batalla de Yorktown, que el general Cornwallis, que era el principal o el oficial de más alto rango inglés en los Estados Unidos, en las colonias en aquellos momentos todavía, pues se rindiera una vez que llegó la flota francesa, que jugó un papel, Francia jugó un papel extremadamente importante, vital en la guerra de independencia de los Estados Unidos. Yo pienso que eventualmente los norteamericanos se hubieran liberado de Inglaterra, pero hubiera costado muchas más vidas y mucho más tiempo. Los franceses, que estaban también luchando y tratando de disminuir el poder inglés en aquel momento, pues apoyaron la lucha revolucionaria estadounidense con mucho dinero y también con su flota armada, con su flota naval, que eventualmente cercaron Yorktown, llegaron, y entonces estaba George Washington por tierra, los franceses por mar, y los ingleses no tuvieron otra que rendirse. Esto fue
vuelvo y repito, después de muchos muertos. Yo invito a todos a que busquen. Hoy en día está todo ahí en las redes sociales. La lucha revolucionaria o la guerra revolucionaria de los Estados Unidos que es tremenda. Todo lo que pasó a George Washington, todo lo que perdió, eventualmente cómo perseveró y ganaron. Y también todo esto que tiene que ver con la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Así que en resumen, un documento inspirado por los ideales de la Ilustración, muy revolucionario, esas ideas incluso de que todos los hombres son iguales, de que todos los hombres, sus derechos no vienen de ningún gobierno, vienen de Dios, de su condición humana, si eres ateo, ¿no? Y que todos los hombres tienen el derecho a la libertad, a la búsqueda de la felicidad y a la vida. Son ideales bajo los cuales se fundó, ¿no?, lo que es la idea de la nación de los Estados Unidos, toda esa libertad individual, ¿no?, que incentiva el desarrollo, que cada cual se sienta dueño de su propio destino, como lo dijo Martí cuando visitó a los Estados Unidos. Eso le impresionó mucho. Dijo, aquí cada cual se ve como dueño de su propio destino, protagonista, ¿no?, de su propia vida. Y eso le llamó mucha atención a José Martí cuando estuvo en los Estados Unidos. Y bueno, también tiene que ver, una vez más, después de esto podemos hablar más adelante con la segunda enmienda, porque gracias a que el pueblo se pudo armar, pudo luchar y liberarse de la tiranía y del yugo inglés, y es por eso que los padres fundadores pues crearon la segunda enmienda, porque en sus mentes un pueblo desarmado es un pueblo muy vulnerable a la explotación, pero un pueblo armado es muy difícil de controlar, ¿no?, y de explotar y de someter. Y de ahí viene la segunda enmienda, es decir, Estados Unidos se formó solo a su manera, al margen de los países de América Latina, al margen de Europa. Fue un país único en su momento. Todo este tipo de pensamientos, la forma en que el país decidió liberarse, los ideales bajo los cuales lucharon y la forma en que se desarrolló fue muy orgánica, muy distinta a los demás. No es que los americanos sean locos, que sean violentos, no. El hecho de que la Constitución asegura y protege el derecho a los seres humanos, porque la vida tuya vale lo mismo que cualquier otra vida, a portar armas de fuego es para eso, porque según ellos, gracias a que el pueblo estaba armado, se pudo liberar de un gobierno tiránico, y un pueblo desarmado es muy fácil de someter. Esto es bueno para otro día, pero a grandes rasgos esto es lo que quería que supieran de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que es lo que se celebra el 4 de julio, aunque la independencia como tal, el triunfo sobre Inglaterra, no se obtendría hasta 5 años más tarde. También, y mira, esto se me olvidaba, los argumentos de la Declaración de Independencia que estuve enarbolando anteriormente sirvieron de inspiración también, y también sirvieron como argumento para aquellas personas que después criticaban la esclavitud y abogaron por la eliminación de la esclavitud en los Estados Unidos, porque era contradictorio la Declaración de Independencia y también a los artículos de la Constitución. Entonces, eventualmente, incluso Martin Luther King lo dijo, que la Declaración de Independencia de Estados Unidos era un documento muy revolucionario, aunque la acción o el accionar de muchos o casi todos los que la escribieron no correspondía con lo que habían escrito, ¿no? Pero eventualmente no pudieron negarlo y bueno, también llevó una lucha muy sangrienta, y muchas personas que murieron para que eventualmente se eliminara la esclavitud en los Estados Unidos. Así que bueno, espero que hayan encontrado estos minutitos útiles, que hayan aprendido algo o que se hayan recordado. Muchos de ustedes a lo mejor ya lo saben, lo han estudiado, pero hay otros que no, porque están más recién llegados a los Estados Unidos. Y siempre es bueno saber, ¿no?, qué es lo que se celebra, qué es lo que está pasando, conocer la historia, las referencias culturales del nuevo país al que llegamos, y así entendemos mejor por qué las cosas son como son. Bueno, bendiciones, una vez más, feliz 4 de julio, mis amigos en los Estados Unidos. En Canadá celebramos el día 1 y donde quiera que estén, les deseo lo mejor y mucha paz, bendiciones, y disfruten cada día, no tomen ningún día por seguro, que no sabemos, mañana no está seguro.